Padre, te damos gracias por despertarnos una mañana más, regalarnos, Señor, el privilegio de poder estar un día más en tu presencia, Señor, y en la comunión de nuestros hermanos, para poder edificarnos, Señor, a la luz de tu palabra. Gracias por estas clases, Señor, que nos ayudan a comprender que la consejería bíblica no se trata de opiniones de hombres, sino de tu palabra, y de tratar, Señor, con los efectos del pecado en el corazón de las personas. Ayúdanos, Señor, a retener en nuestra vida lo que vayamos aprendiendo y lo que hemos aprendido todas estas semanas, para que seamos instrumentos útiles en tus manos y podamos servir, Señor, de utilidad a tus propósitos gloriosos en esta tierra, sobre todo en la edificación de la vida de aquellos que sufren y padecen. Que podamos tener una clase agradable, que pueda ser edificante para nosotros, que podamos tener un tiempo de armonía, pues nuestros corazones están deseosos de seguir aprendiendo cada día más y de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Bendice este tiempo que vamos a tener juntos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a tratar el tema que vamos a hablar hoy, y vamos a hablar de la consejería bíblica y la depresión. He tomado una decisión en el camino, porque he tenido la oportunidad de charlar con varios hermanos sobre esta clase. Muchos me han dicho que les ayudó, les edificó, les gustó entender la importancia de la consejería, no de ir aconsejando como nos parece, de saber con qué lidiamos, la importancia y la gravedad del pecado como centro de todos los problemas y la necesidad de establecer la palabra de Dios como el fundamento de nuestro consejo. Entonces, ahora quería tratar asuntos de cómo aconsejar distintos casos: depresión, inmoralidad, matrimonios en crisis. Lo que pasa es que necesitaríamos clases y clases y clases. Lo que voy a hacer es lo siguiente: yo decidí porque es el que yo veo uno de los más comunes. Personas que parecen tener depresión. Y digo que parecen tener depresión porque vamos a tener que definir qué es eso para luego entenderlo. Pero la semana que viene intentaré traer otra parte práctica y luego, aunque ya he acabado las clases, de tanto en tanto, un sábado esporádicamente, prepararé una clase express para cosas prácticas. Y el que quiera venir, que venga. Cogeré una tarde o cuando haya un descanso de alguna de sus clases que están por venir, y de vez en cuando diré, mira, vamos a quedar este sábado por si los quieren reforzar todavía el tema. Y hoy trataremos la consejería y, casos de personas abusadas o cómo tratar esos asuntos. ¿Ok? Lo haremos de esa manera para intentar completar un poquito más la clase, pero ya fuera de clase. Hoy vamos a hablar del asunto de la depresión y me gustaría empezar con un salmo, el Salmo 31 y los versos 9 y 10. Salmo 31 y los versos 9 y 10 dice así: Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consumen de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. El salmista en este caso es consciente de que todo lo que le está pasando tiene detrás una consecuencia y es la iniquidad, el pecado. Pero yo quiero mostrar cómo se está sintiendo el salmista. Habla de palabras como angustia, habla de palabras como consumirse en sufrimiento, incluso dice mis ojos, mi alma, mis entrañas. La expresión entrañas se refiere a lo más profundo de nuestro ser, como si fuera nuestra tripa, nuestro estómago. Es como desde los ojos, que seguramente eso refleja lágrimas, hasta lo más profundo de mí, todo está consumido en sufrimiento. Dice, mi vida se gasta en tristeza, es decir, ahora lo único que hay en mi día a día es tristeza. Estoy triste en el trabajo, estoy triste en la calle, estoy triste con los hermanos, estoy triste cuando estoy en familia, y mis años en suspiros. La expresión aquí es años gastados en suspiros. Se refiere a una vida que constantemente está como quejándose desde dentro, suspirando por tristeza, suspirando por dolor. Luego dice, mis fuerzas se agotan.
no tengo fuerzas. Así que esa es la descripción que tenemos aquí del salmista. Él habla de él como una persona llena de suspiros por el dolor, una persona que vive en una constante tristeza, una persona que ha perdido la fuerza, se siente débil, se siente sin vitalidad, se siente sin ánimo, se siente sin ganas, una persona que está sufriendo en lágrimas, sufriendo desde dentro y con un profundo sentimiento de angustia. Si yo llevo eso al médico, la conclusión va a ser una: depresión. Le darían la baja y para casa. Esa es la realidad. Pero este no es el único salmista que se siente de una manera así. Cuando leemos los salmos, hay personas que si le lleváramos esos salmos a un doctor y le dijésemos, mire lo que me acaba de escribir un amigo, el doctor ¿sabe qué diría? Dile a tu amigo que vaya a un psicólogo, que vaya al médico, porque tu amigo probablemente tiene depresión. Porque los salmos están llenos de gente que, de cara a la medicina, son depresivos. Hay salmistas que dicen, mi almohada está empapada porque toda la noche he estado llorando y siento un peso en mi pecho que me aprieta. Los salmos están llenos de lágrimas, de noches en vela, de angustia, de tristeza, de gritos al Señor de ¿hasta cuándo? No puedo más, no lo soporto. La Biblia está llena de hombres que han pedido hasta su muerte al Señor. Hombres como Job, que después de enfrentar muchísimas cosas, llegó a expresar desde su corazón, maldigo el día de mi nacimiento. Ojalá mi madre hubiera cerrado sus piernas y no hubiera nacido. Porque para vivir así, para tener esta vida, para enfrentar todo esto, mejor no hubiera nacido. Dice, yo no entiendo cómo el día de mi nacimiento alguien lo celebró, si al final iba a ser esto, un constante luto. El profeta Elías, lleno de miedo y temor, fue al Señor y le rogó que lo matara. Quería morir. La Biblia está llena de personajes que han enfrentado lo que los médicos llamarían depresión. Depresión. Así que eso nos da esperanza. ¿Y qué esperanza nos da? Que la depresión, o lo que los médicos llaman depresión, no es solo nuestra. Que a veces pensamos que somos las personas que viven en una nube oscura mientras el resto del mundo a nuestro alrededor vive en un arco iris de felicidad y en una nube alegre. La realidad es que no. La realidad es que se estima que el 25% de la población expresa o pasar o haber pasado depresión según lo que los médicos dicen que es la depresión. Y que la tristeza es parte de la vida. En mayor o menor medida, todos o pasaron, o pasan, o pasarán tristeza. Y normalmente la pasaremos en más de una ocasión de la vida. Los momentos de angustia y dolor no es algo que pasamos una vez y ¡ay, ya me lo quité de encima, por fin, ahora vivir feliz! No, puede venir por tantos motivos. Y todo esto nos muestra una cosa, que somos débiles, que las cosas nos superan, que no tenemos el control y el dominio de las cosas y que cuando las cosas se tuercen mucho y nos golpean, lo único que nos resta es sumergirnos con la cabeza agachada en tristeza y dolor porque tenemos un sentimiento de impotencia que nos invade, la angustia empieza a crecer y eso nos debe llevar a reconocer, no puedo, soy pequeño y la vida no la manejo bien. Pero no debemos desesperarnos pensando que esto nos hace malos cristianos. No debemos, porque los salmistas eran hijos de Dios. Cuando veremos estos hombres en la Biblia expresando este dolor profundo, no son impíos, son siervos de Dios. Porque el gran dolor de estas situaciones es cuando te llega un creyente y te pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está el gozo del Espíritu Santo? Y lo peor es que algún hermano te hace sentir peor con tu tristeza, porque en vez de alentarte, te hace entender que eso no debería estar en ti si fueras creyente. Pero estos hombres eran creyentes. Elías era creyente. Job era creyente. Y en ningún momento vemos a Dios reprocharles, eso no debería estar ahí. Porque Dios sabe que solo somos polvo. Dios conoce nuestra limitación.
Y algunos llegan a pensar que por ser creyentes nos volvemos superhéroes, que todas las situaciones de la vida tenemos tanta fe y coraje que las enfrentamos y nada nos afecta. Y mientras tú veas la vida espiritual así, no has entendido nada. Sí, el creyente es capaz de pasar por momentos de enfermedad grave como el cáncer con gozo y cantando al Señor. El creyente es capaz de tener una fe tal que el Señor le haga enfrentar crisis en la vida y no ser avalado. Pero no siempre actuamos de esa manera, porque a veces nuestra fe es débil. A veces le diremos al Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Así que hoy vamos a hablar de este asunto, porque yo no quiero que nadie se sienta mal de expresar que se está sintiendo de esta manera. Porque me van a ver menos cristiano, porque van a pensar que soy un creyente de baja categoría, porque van a pensar que tengo menos fe que ellos. Y yo no quiero que nadie se sienta así, porque la depresión y esos sentimientos es algo que se debe compartir, no que se debe guardar. Según la medicina, la depresión consiste, según los libros de patologías, enfermedades, en haber sentido estos síntomas que les voy a decir, 4 o 5 síntomas de estos durante al menos un mes. Según la medicina, si tú sientes algo de lo que te voy a decir ahora durante un mes, y son 4 o 5 cosas de estas, clínicamente eres depresivo. Ahora, las cosas son, número 1, estado de ánimo deprimido, tristeza aguda y constante. Número 2, falta de interés o placer por las cosas. Número 3, pérdida o ganancia considerable de peso. Número 4, disminución o aumento del apetito, hablando de fuera de lo normal. Número 5, insomnio o aumento de la somnolencia, hipersomnia. Número 6, agitación o retraso psicomotor. Número 7, fatiga o pérdida de energía. Número 8, sentimiento de inutilidad. Número 9, sentimiento de culpa excesivo o inapropiado. Número 10, capacidad de pensamiento o concentración reducida. Y número 11, pensamientos recurrentes de muerte o intento de suicidio. La medicina establece que si has tenido 4 o 5 de esas cosas a la vez durante al menos un mes o más, tienes depresión. Pero yo te hago una pregunta. ¿Te ha sucedido a ti sentirte de esa manera alguna vez? ¿Y juntarte esas cosas? ¿Te has sentido alguna vez con un estado de ánimo de profunda tristeza, junto con que no puedes dormir o tienes un cansancio excesivo, junto con que no tienes tanta vitalidad y has perdido las fuerzas, junto con que sientes que no estás haciendo nada derechas y eres inútil, junto con que afecta al apetito, o bien empiezas a comer demasiado, o bien empiezas a dejar de comer y afecta a tu peso, junto a que no concilias bien el sueño o estás durmiendo excesivamente porque te ha dado un bajón anímico que solo estás durmiendo. Sentimiento de inutilidad, fatiga, pérdida de energía. Yo creo que si fuéramos honestos, en algún momento de nuestra vida todos entonces hemos tenido esto. Entonces, clínicamente, si cada vez que esto nos ha pasado durante un mes vamos al médico, todos hemos tenido depresión probablemente. Pocas serán las personas que no han pasado estos sentimientos a la vez. Así que si cada vez que nos hemos sentido así vamos al médico, te dan una bajita por depresión y a casa a dormir. Se estima actualmente en estadísticas médicas que un 25% de la población padece o ha padecido depresión. Y estoy seguro que el porcentaje sería más alto si el resto de la gente fuera a hablar con el médico. Lo que pasa es que un 25% de la población va a hablar con el médico. Otro porcentaje se lo guarda en casa. Expertos en el tema han cuestionado los criterios para diagnosticar las llamadas enfermedades mentales. Algunos autores más críticos argumentan que el DSM-5 carece de significado científico, presentando un alto grado de inconsistencias y contradicciones.
Voy a ir analizando algunas cosas de estas. Lo que estos hombres están diciendo es que el libro de medicina que establece que la depresión es sentir esas cosas, 4 o 5 de esas, durante más de un mes, ellos consideran, muchos médicos, que eso es insostenible, definir la depresión así. Y dicen ¿por qué? Dicen porque es contradictorio, es o aumenta mucho de peso o baja, o está durmiendo mucho o no está durmiendo nada. Pero es que todo el mundo va a entrar en esos parámetros. Entonces, para ellos eso no hay un análisis científico para definir la depresión. Se ha juntado gente, han dicho, a ver, ¿qué te suele decir? Bueno, que no duerme o que duerme mucho, que está comiendo mucho o que no come nada. Y lo han juntado en un libro y han dicho, estos son los posibles síntomas, si tienes 4 o 5, durante más de un mes tienes depresión. Entonces, médicos y científicos han analizado que no hay un análisis científico sobre qué es la depresión. Simplemente unas conclusiones de resultados de personas y sus síntomas. Dicen además que existen muchas enfermedades orgánicas con causa identificable que pueden manifestar síntomas de depresión. Hay médicos que dicen que hay enfermedades que se pueden diagnosticar, físicas, que el resultado puede ser esos síntomas. Da algunos ejemplos. Enfermedades endocrinas como tiroides, paratiroides o glándulas suprarrenales. El tema de tiroides puede afectar al sueño, a la fatiga, al peso, al apetito. Entonces esa persona tiene un problema de tiroides que puede ser diagnosticado. No tiene depresión, tiene un problema físico que hay que regular a nivel hormonal. ¿O qué pasa? ¿O no le pasa a algunas personas que en algunos periodos de su vida donde están con las hormonas un tanto alteradas, afecta al sueño, afecta a la fatiga, afecta al estado anímico? ¿Qué tienes? Bueno, depresión. Yo pensaba que tenía menopausia. Porque cuando encuentras a mujeres con síntomas premenopáusicos o menopáusicos y tú juntas a un médico, oye, ¿cómo se define una mujer que está entrando en la menopausia? Sofocos, cansancio, insomnio, pueden pasarle muchas cosas y dices, oye, es lo mismo que la depresión. No, es un tema hormonal que está afectando físicamente a la persona de muchísimas maneras. No podemos llamar automáticamente a esos síntomas ¿estás deprimido? ¿Qué más pueden haber? Deficiencia de vitaminas. Si le falta niacina, vitamina C, vitamina B12, todas esas cosas pueden afectar a un montón de síntomas parecidos a los que definen como depresión, hepatitis, enfermedades cardíacas, reumatológicas y otras. Una persona que tiene problemas del corazón va a tener fatiga, cansancio, puede afectar al sueño, puede afectar al apetito y lo que tiene es un problema cardíaco. Lo que los médicos dicen es que no es científica la definición que se ha hecho de depresión, porque existen un montón de enfermedades físicas que pueden llevar a esos síntomas sin ser algo del alma. Puede ser que la persona no tenga un problema emocional, puede ser que la persona tenga un problema de vitaminas, un problema hormonal, y que regulando el tema hormonal vuelva a tener fuerza, vitalidad, y eso pueda animarle otra vez en la vida. Entonces muchos médicos concluyen que la definición de depresión actualmente en la medicina no es científica. Otra cosa que me parece interesante, los medicamentos utilizados para tratar diferentes enfermedades también pueden causar síntomas depresivos. Algunos ejemplos incluyen medicamentos para la presión arterial alta y problemas cardíacos, esteroides, hormonas femeninas, anticonceptivos, antibióticos, antidepresivos. Existen medicamentos que sus efectos secundarios físicos pueden ser esos síntomas. Hay medicamentos que te dan fatiga. Hay medicamentos que te quitan el sueño o te dan somnolencia. Y tú no tienes depresión, es simplemente que el medicamento que estás tomando para el corazón está teniendo efectos físicos. No es que con el problema de corazón haya venido la depresión, es que con ese medicamento están esos síntomas. ¿Qué más? El tratamiento médico más comúnmente recetado para la depresión incluye medicamentos antidepresivos y asesoramiento psicológico. Aproximadamente el 30 al 50% de las personas que inician un tratamiento con antidepresivos experimentan alguna mejoría en los síntomas. Sin embargo, los posibles efectos secundarios, según el medicamento, incluyen sedación,
boca seca, dificultades visuales, estreñimiento, sudoración excesiva, palpitaciones, retención de orina e insuficiencia cardíaca. Uno de los peores medicamentos que una persona puede tomar son antidepresivos. Número 1, suelen producir más adicción de las que las personas cuentan. La mayoría de personas que han empezado tratamientos con antidepresivos suelen tomarlos ya por el resto de su vida. Algunos incluso para coger el sueño. Me encuentro nervioso, triste, angustiado, veo que hoy no voy a dormir bien, la pastilla. Hoy tengo un día un poco agobiante, la pastilla. ¿Y qué síntomas tiene? Bueno, físicos. Normalmente te da más somnolencia, por eso se relajan. No es porque tengan más calma, es porque duermen su cuerpo. Hay gente que lo hace con el whisky. Hay gente que se fuma un cigarrito de marihuana. Y también se calman y duermen mejor, pero no son antidepresivos. Es simplemente que tiene un efecto físico en el cuerpo de relajación, desinhibición, olvidar lo que está pasando. Sí, obviamente los antidepresivos funcionan, pero no funcionan para curar la depresión, funcionan para que la gente no sienta algunos síntomas que está sintiendo. Entonces la medicina no cura la depresión, la medicina apaga síntomas. El alcohol no cura la depresión, pero durante un rato te hace olvidarte de que tu mujer te dejó, que has ido a la quiebra. Durante unas horas no te acuerdas, pero cuando te despiertas al día siguiente, vuelves a enfrentar el problema. Cuando se acaba el efecto del antidepresivo, vuelves a tener la situación. ¿Qué hay que hacer? Otro antidepresivo. ¿Hasta cuándo? Pues probablemente por el resto de tu vida. La depresión no se cura. Ese es el problema que vamos a enfrentar hoy. No busques cura para la depresión. Porque si lo que estás buscando es solo cura, vas a tener un problema, porque vas a buscar rápidamente algo que sea efectivo para no sentirla. Y lo que la consejería bíblica nos va a enseñar es que no debemos buscar cura para la depresión. Debemos buscar sobrellevar la depresión. Debemos saber tratar con esos sentimientos en el Señor. Y otros vendrán en un futuro, pero no es porque se haya curado la depresión. Es porque ahora tengo otros sentimientos, pero mañana quizá viene otra situación complicada en mi vida y aquellos sentimientos vuelven. Y no es que volvió la depresión, es que volvió la tristeza, la angustia, la preocupación y volveré a tener que llevarla al Señor. La depresión no es algo que se cura y vuelve, se cura y vuelve, se cura y vuelve. La depresión es simplemente un cúmulo de sentimientos, como puede ser la euforia, pero al revés. ¿Por qué nadie me viene a decir, pastor, quiero que me cure? ¿De qué, hermano? Estoy demasiado contento. Estoy demasiado feliz. No puedo con tanta alegría. ¿Por qué nadie quiere curar eso? Pero dura para siempre. No. Lo que pasa es que ese sentimiento nos gusta. Entonces, no queremos que nadie nos cure la alegría. Pero cuando no nos gusta el sentimiento y es tristeza y angustia, quiero que me lo quiten. Pastor, quíteme esto, ¿qué te pasa hoy? No, hoy ya no estoy contento, hoy estoy triste, quítemelo. Ah, no, hermano, así como pasaste por la alegría, vas a tener que pasar por la tristeza. No, eso no se puede quitar. Eso no se puede quitar. Eso vas a tener que pasarlo en el Señor. Y el Señor va a fortalecerte en medio de eso. No va a venir esta noche y decir, se acabó la angustia. No, vas a tener que saber manejar tus emociones. Cuando alguien viene con depresión, no le enseñamos a curarse, le enseñamos a manejar sus emociones. Los pensamientos suicidas no se curan. Tienes que enseñar a la persona a manejar esas emociones y no tomar esas decisiones drásticas. El problema es el exceso de búsqueda de cura. Quiero curarme, no quiero sentir esto. Difícil, porque a veces la vida te va a dar situaciones. Vas a enfrentar situaciones que es normal estar triste. Se te ha muerto un hijo. No puedo quitarte la tristeza. Lo raro sería que te estés riendo. Pastor, quíteme esta angustia. ¿Por qué? No, porque ayer murió mi hijo asesinado y yo no quiero... No, señora, lo normal es sentirse así. Si no se sintiera así, yo estaría preocupado. ¿Y cuánto va a durar? A veces más, a veces menos, pero el luto va a pasarlo. Y el Señor lo va a pasar con usted. Pero no le vamos a quitar el luto. Su hijo murió. ¿Cómo quiero que te sientas bien después de que hayan asesinado a tu hijo? No, siéntete mal, es lo normal.
pero Dios te va a sostener. Eso es lo que debemos entender. Hay situaciones de la vida que es normal que nos traigan angustia y dolor. Hermanos, llorar no es un problema emocional. Un problema emocional es cuando mi emoción no va acorde con lo que debería esperarse. Ejemplo, si yo acabo de aprobar el examen de conducir y llego contento, es lo normal. Entonces, imagínate que tú me ves contento por la calle. ¿Qué pasó, Juan Manuel? Me saqué el carnet de conducir. ¡Ah, qué alegría! Ahora imagínate que me ves súper contento llegar a la iglesia. Juan Manuel, qué alegría, ¿qué te pasa? Que por fin se murió aquel chico que me hacía la vida imposible. Hombre, yo me alegro de que uno esté contento, pero no es una alegría razonable. No debería estar ese sentimiento. O imagínate que llego contento a la iglesia. Juan Manuel, qué alegría, te veo feliz, ¿qué pasa? No, acaba de morir mi padre. Yo no esperaba eso. Pero si yo llego roto en llanto, Juan Manuel, ¿qué pasa? Acaba de morir mi padre. Nadie me va a querer quitar la tristeza, va a querer acompañarme en la tristeza, porque es lo normal. Es lo normal. Lo raro no es llorar, lo raro es llorar cuando hay que reír y reír cuando deberíamos llorar. Las emociones son normales. En algunas situaciones van a ser de alegría, en otras van a ser de angustia. El problema nuestro es que estamos viciados solo a lo bueno. Y hablamos mucho de la generación de cristal, pero la han fabricado padres de cartón. Porque nuestros abuelos eran de hierro y los bisabuelos ya de plomo o vete a saber tú de lo que eran. Porque ellos pasaron guerras y ellos pasaron hambrunas y ellos pasaron la gripe de no sé qué y ellos pasaron la peste de no sé cuánto y vieron morir a miles en las calles. Y ellos dieron a comer a 12 con patatas del suelo que tenían que cultivar y comer arroz cada día. Se hicieron fuertes, pero nadie les quitó el dolor. Vivieron en esas circunstancias. Pero llegó una generación que al otro se lo puso un poco más fácil. Y al otro se lo puso un poco más fácil. Y ahí llegamos a nosotros, porque somos de esa generación. Y ya peor vuestros hijos. Porque vuestros hijos no han cultivado una patata en la vida. Vuestros hijos la piden y se la dan en bolsa frita, en gajo, con salsita. Y si vuestro hijo quiere cola, cola. Y si quiere bamba, bamba. Y teléfono, teléfono. Internet, internet. Dibujos, dibujos. Y una tele en cada cuarto. Y un ordenador para la escuela. Y tu hijo el hijo llora. ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa? No llores. Mamá está contigo. No llores. Y la nena, no llores. Y pasó algo malo. Tranquilo. Y pasó algo, tranquilo. No, que el nene no sufra. 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 Hace poquito estuve viendo un vídeo que creo que se hizo viral de un adolescente en un aeropuerto que había perdido un vuelo y unos gritos, una desesperación solo porque le dijeron perdiste el vuelo. Porque hemos creado una generación que no sabe enfrentar la negativa, no sabe enfrentar un problema, una discusión en casa, hablar con mamá, una discusión en casa, hablar con papá, una discusión en casa, ya me tengo que divorciar. ¿Por qué? No, porque tenemos tensión. Y va a haber tensión hasta con Muráis. Pero tenemos una generación que no acepta un no. Una generación maleducada, consentida, engreída, que no va a saber sufrir. Hay un autor español de literatura, no es creyente, se llama Arturo Pérez Reverte. Me parece un hombre muy elocuente, muy inteligente, y él dice que él se siente también culpable, pero que probablemente hemos criado a la peor generación que está por venir. Una generación que no va a saber reaccionar cuando venga el iceberg del Titanic. Él lo explica de esa manera. Él dice, el iceberg está ahí y al final nos vamos a empotrar contra él. El problema es que tenemos una generación que no sabe enfrentar un naufragio y se va a venir abajo y van a haber suicidios y van a haber muchas muertes porque ellos no saben enfrentar el dolor, no saben enfrentar las pérdidas, no saben enfrentar el sufrimiento. No saben enfrentar la angustia, entonces van a pensar que la vida acabó y la culpa la habremos tenido nosotros porque se lo dimos todo fácil. En la iglesia está pasando igual. Estamos fabricando creyentes que no saben enfrentar el sufrimiento. Un evangelio que dice que todo es triunfalismo. Si hay enfermedad, te curarás. Si hay un problema, se arreglará. Si hay una dificultad, victoria. Triunfalista.
Y cuando el creyente pasa por momentos donde no llega la cura, donde no llega la solución, el creyente cree que Dios falló, que el evangelio no tiene sentido. Y tenemos creyentes mimados y consentidos. ¿Por qué antiguamente la gente pasaba toda su vida en la misma iglesia y ahora hay tanta rotación? Porque no hay palabra. No, sí hay palabra. En muchas iglesias hay palabra. La mayoría es un corazón consentido. No me han mimado, no me han querido, no me he encajado, no he estado a gusto. Pero no le han hecho nada, simplemente no le han mimado lo suficiente. Tenemos hermanos que han llegado a nuestra iglesia de estar 30 años o 32 años en otra iglesia. Para mí eso es admirable. Y obviamente han venido porque lo que ha pasado era escandaloso. Cuando fui al retiro en Córdoba, la gente ahí congrega en la misma iglesia desde hace 50 años. Ahora yo te pregunto, ¿creen que el pastor no les falló? Seguro, en 50 años unas cuantas veces. ¿Y la iglesia, el pastor? ¿Crees que no se fallaron entre ellos? ¿Creen que no ha habido conflictos en la iglesia? Entonces, ¿cómo ellos han aguantado 50 años? Bueno, en mi iglesia se predica la palabra y roces siempre van a haber, pero hay que superarlos, hay que perdonarse, hay que reconciliarse, hay que amarse, hay que saber enfrentar una tensión, no vamos a irnos cada vez que algo se complique. Ahora, pregúntense ustedes, ¿por cuántas iglesias van? ¿Cuántos años han pasado en cada una? Y el motivo por el cual han dejado. Fue por la palabra. Ok, si aquí consideran que hay buena palabra, el día que se vayan les echaré eso en cara. ¿Cuál es el motivo hoy? Ya no tienes esa excusa. ¿Ahora cuál es? Porque la realidad es que muchas veces es porque tenemos un corazón viciado a sentirse bien. Y cuando no se cumplen mis expectativas y no me dan la oportunidad que yo quiero y yo puedo servir como quiero y me atienden como quiero, me voy. Somos una generación floja que se ahoga en un vaso de agua. Tenemos que aprender a nadar en el mar, no ahogarnos en un charco. Eso es un problema. Eso es un problema a día de hoy. Un par de datos más. En los ancianos, los antidepresivos también pueden provocar confusión mental. De hecho, muchos pacientes no pueden tolerar los efectos secundarios de los antidepresivos y prefieren suspender su uso. En las personas mayores, los efectos de los antidepresivos todavía son más graves, porque los desorientan muchas veces. Y te lo digo por experiencia, he visto personas que parece que viven en babia, como anodadados, efecto de esos antidepresivos. Da pena verlos, parecen medio zombies. Aproximadamente el 40% de los pacientes diagnosticados con depresión no experimentan ninguna mejora en los síntomas con la medicación y buscan formas alternativas de tratamiento con resultados generalmente similares. ¿Sabes de lo que te van a acabar hablando muchos de ellos después de los antidepresivos? De hacer yoga, acupuntura, relajación, religión, porque los medicamentos no curan. Y lo peor es que van a buscar en esas cosas la cura y tampoco está ahí. El problema es que la gente se siente en una burbuja oscura y necesita, ¿quién me quita este sentimiento? Sea la religión o la relajación o el yoga o la acupuntura o el psicólogo o la pastilla, pero yo no quiero sentirme así. Quiero que consideremos una cita de John Broger que dice: la depresión no es una enfermedad. Y yo suscribo plenamente eso. La depresión no es una enfermedad. Si bien hay algunas disfunciones orgánicas que pueden desencadenar sentimientos de depresión, muchos síntomas y enfermedades definidas como depresión, ya sea de corta duración o crónica, son consecuencias de hábitos no bíblicos y reacciones pecaminosas ante las circunstancias y otras personas. La depresión que surge de una vida no bíblica puede superarse si abordas bíblicamente tus pecados y vives con propósito de una manera que agrade al Señor. La depresión no es una enfermedad si se cura con cambio de hábitos, si se cura con obediencia a la palabra y con una fe en las Escrituras, entonces no era una enfermedad. No lo era. Sí, tiene consecuencias físicas. Y tengo que resaltar algo, a veces hay personas que químicamente, por sus hormonas, por sus células, tienen una tendencia depresiva por algo físico, no estoy hablando emocional, por algo físico, porque les faltan ciertas vitaminas, porque tienen un problema con sus hormonas y entonces físicamente tienen tendencia a una angustia,
o una fatiga, o un cansancio, o un sentimiento parecido, y muchas veces los tratan como depresivos cuando el problema es físico. Pero cuando estamos hablando de algo emocional, no son pastillas lo que necesitamos, sino vivir conforme a la voluntad del Señor y creer en su palabra. Pero hay hombres a lo largo de la historia que han hecho grandes cosas por el Señor y han sido personas consideradas depresivas. Déjenme leer 3 frases. Bueno, 3 hombres. El primero: ahora soy un hombre desesperado, rechazado, abandonado, encerrado en esta jaula de hierro de la que no hay salida. Uno de los hombres del que se sabe que era depresivo, o se consideraba depresivo, era John Bunyan. Y fue un siervo del Señor, que nos dejó además uno de los mejores libros que uno puede leer y donde el Evangelio está plasmado. Hijo de Dios, fe en su palabra, pero tenía tendencia a sentirse angustiado, abatido y con una fuerte tristeza. Un presidente de los Estados Unidos llamado Abraham Lincoln dijo: ahora soy el hombre más miserable que existe. Si lo que siento se distribuyera por igual a toda la familia humana, no habría ni un solo rostro alegre en la tierra. No puedo decir si alguna vez seré mejor. Presiento terriblemente que no lo haré. Quedarme como estoy es imposible. Debo morir o ser mejor, me parece. ¿Cómo sería la tristeza que Lincoln estaba pasando para decir: si le pasaran lo que yo siento, si repartieran lo que yo tengo en mí, en todo el mundo, no había un rostro alegre en la tierra? ¿Cómo se estaría sintiendo de triste para pensar que si la tristeza que solo él tenía, la repartieran por el mundo, no habría alegría en ningún sitio? Y lo peor es que incluso se pregunta si alguna vez va a mejorar ese sentimiento. Fue un presidente que en sus escritos y cartas mostró momentos de profunda depresión. Y he dejado el último para el final, porque es alguien que a mí me encantan sus sermones, impactó una generación y probablemente uno de los pastores bautistas más reconocidos de los últimos tiempos y de toda la historia de la Iglesia Bautista, el pastor Charles Spurgeon. Frases que Spurgeon decía: me siento frecuentemente deprimido, no un día, me siento frecuentemente deprimido, quizá más que cualquier otra persona aquí, y no encuentro mejor cura para esa depresión que confiar en el Señor con todo mi corazón y tratar de comprender de nuevo el poder de la sangre pacífica de Jesús y su infinito amor al morir en la cruz para desechar todo mi corazón y para desechar todas mis transgresiones, Me gusta una cosa que él comenta, él menciona que su depresión es frecuente. Me siento frecuentemente deprimido y quizá más que cualquier persona, pero no hay mejor cura que el Evangelio. No hay mejor cura. Ahora te digo, ¿has leído algún libro de Spurgeon? Probablemente sí. ¿Sabes cuántos libros escribió este hombre? ¿Sabes cuántos sermones predicó este hombre? ¿Sabes a cuántas almas alcanzó con el Evangelio? Su tristeza no paró su vida. De eso se trata. Si Spurgeon hubiera tomado su depresión y se hubiera quedado en la cama diciendo: yo no predico, yo no estoy para predicar, Spurgeon, hoy no tendríamos libros escritos, no tendríamos una iglesia que hasta hoy sigue de pie en Londres, no tendríamos tanto bien al Evangelio a través de sus enseñanzas. Pero él no dijo que se curó de la depresión. Él dijo que frecuentemente venía, solamente que iba a Cristo, al Evangelio, y reponía fuerzas, recordando que a pesar de lo que sentía, el Señor había muerto por un vil pecador como él, y eso lo fortalecía para seguir a pesar de sus sentimientos. Quiero leer otra cita de él antes de ir a la palabra. Esta depresión me invade cada vez que el Señor está preparando una bendición mayor para mi ministerio. La nube es negra antes de romperse y cubre sombras antes de que produzca su diluvio de misericordia. La depresión ahora se ha convertido para mí en un profeta vestido con ropas toscas, un Juan Bautista que anuncia la venida más cercana de la bendición más rica
de mi Señor. Spurgeon vivía tan frecuentemente en sus depresiones que llegó a llegar a una conclusión. Cada vez que me deprimo, el Señor luego me usa más. Cada vez que me deprimo, el Señor luego hace algo glorioso a través de mi vida. El pastor Spurgeon no se retiraba y dejaba de predicar, sino que llevaba su depresión al Señor y seguía sirviendo, y luego entendía que en sus momentos de depresión a veces habían salido sus mejores sermones. Habían salido sus mejores mensajes, momentos donde el Señor lo utilizó tremendamente para bendecir a muchas personas, su iglesia, su congregación. ¿Por qué? Porque eran momentos de mucha debilidad, donde solamente podía descansar en Dios y no en Él. Él supo tratar su depresión. Abraham Lincoln supo llevar su depresión a través de su presidencia. John Bunyan, a pesar de su depresión, supo tratar y escribir ejemplares de un libro maravilloso. Lutero era una persona considerada por muchos depresiva y aún así nada impidió que llevara a cabo una gran obra reformadora en su época. No fueron personas que fueron a las pastillas. No fueron personas que fueron a los psicólogos, no fueron personas que renunciaron a la vida por cómo se sentían, sino que en el Señor siguieron viviendo y enfrentando ese momento. A veces se iba, a veces volvía. Así que la depresión, cuando alguien venga con ese sentimiento, o si lo pasamos, o si vamos a aconsejar a alguien con ese sentimiento, número uno, no hay que quitárselo. El fin de la consejería no es quitarle ese sentimiento, es hacerle entender que lo debe pasar en el Señor. Que no puede ir a nuestra reunión esperando que al acabar nuestra reunión se sienta feliz. No. Y que aunque tengamos 10 reuniones, no significa que después de la 10ª se sienta feliz. Y nosotros no debemos preguntar en cada reunión, ¿ya estás mejor? ¿Ya estás mejor? Como si el resultado de la consejería fuera que ya no se sienta así. No, es cómo lo estás llevando. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás confiando? Así que vamos a ver algunos aspectos importantes sobre el tema de la depresión y cómo tratamos estas cosas. Ahora sí vamos a las Escrituras. La primera cosa que me gustaría mencionar es que no debemos olvidar nuestra naturaleza física. Primera de Corintios 15:44 dice, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. O Primera de Corintios 6:19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La primera cosa que debemos entender es que tenemos un cuerpo físico, que no todas las cosas que nos pasan tienen que ver con una parte espiritual y que muchas cosas que vamos a vivir tienen que ver con una parte física. A veces sentimos mucha fatiga, a veces me siento cansado excesivamente, muy fatigado, estoy llevando mal el sueño y en vez de pensar que tengo depresión, voy a hacerme una analítica, porque a lo mejor me falta hierro. A lo mejor me falta vitamina, a lo mejor tengo un problema en algún órgano. ¿Por qué? Porque me siento demasiado cansado, demasiado fatigado, pero yo tengo que entender que tengo un cuerpo físico y que puede desajustarse por muchísimas cosas. Alimentación, vitaminas que faltan, minerales que faltan. Por ejemplo, hubo un tiempo que tenía mucho dolor en la zona de aquí atrás y por un momento pensé que era algo lumbar porque yo he tenido problemas de espalda. Pero hablando con una persona me preguntó cuánta agua estaba bebiendo. Y yo le dije, en aquel momento, ahora bebo bastante más, un poco más. Le dije que apenas bebía agua. Y me dice, probablemente eso que sientes es tema de riñones. Métele agua al cuerpo. Y cuando empecé a beber varios días muchísima agua, se empezó a ir el dolor. No era un problema espiritual y no era ni siquiera un problema en los huesos. Era falta de hidratación en los riñones, que necesitaban agua para funcionar debidamente y se estaban resintiendo. Si me quedo 20 horas con el trabajo que yo hago, que es con una pantalla, mis ojos van a acabar mal. Tengo un cuerpo físico.
Entonces tengo que bajarle el brillo a la pantalla, ponerme gafas especiales, hacer un descanso visual cada hora para que mi vista descanse. Si yo tengo una vida sedentaria y no salgo a caminar un rato cada día, acabará afectando a mi peso, a mi espalda, a mi columna, a mi fatiga, y no es porque tenga un problema espiritual, tengo una vida sedentaria. Si escuchas a estas personas que hablan de motivación o gente que da charlas a empresas, una vez he escuchado a un hombre decir algo que a mí me parece totalmente cierto. Me dice, cada vez que te sientas profundamente triste, sal a la calle y empieza a correr hasta que vomites y no puedas más. Te habrás olvidado de la tristeza. ¿Qué quería decir ese hombre? Que el deporte a mucha gente le aliviaba el dolor. ¿Y cuánta gente conocemos que en momentos de que le dejó a alguien o pasó algo, se refugian en el deporte? El problema es un sentimiento, pero al hacer deporte dejan de pensar. Tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu y está tremendamente conectado. Si yo descuido mi cuerpo, va a afectar a muchas áreas de mi vida. Si descuido mi vida espiritual, va a afectar a muchas áreas de mi vida. Cuando nosotros hablamos de angustia, de congoja, de dolor, de tristeza, no puedo pensar solamente en mi espíritu. A veces tengo que preguntarme cómo está mi salud. Tenemos un cuerpo. Y muchas veces las cosas que me están pasando con una mejor alimentación cambian. Con un suplemento vitamínico cambia. Y eso no es antidepresivos, es que falta una vitamina del cuerpo que me tiene cansado. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, años atrás, cuando llegaba el tiempo de examen, yo normalmente después de unos días llegaba mucha fatiga, me afectaba el sueño, me ponía muy nervioso. Y mis padres me compraron unas pastillas, pero que eran algo de jalea real, algo así de abejas. Pero que en teoría ayudaba a la concentración, ayudaba al rendimiento, era simplemente un suplemento, no era químico, era un suplemento, pero realmente ayudaba. Lo que estaba sintiendo yo tenía una solución física, simplemente añadir una vitamina, un suplemento. Hay gente que mejora mucho su estado anímico con cosas como vitaminas, con arreglos hormonales, y empiezan a estar mejor y se dan cuenta que no era algo espiritual y que no era algo emocional, que era un desajuste físico. No siempre lo es, pero no podemos olvidar que tenemos un cuerpo. A veces ese mundo funciona solo pensando que tiene un cuerpo, y los creyentes a veces llegamos a pensar que solo tenemos un espíritu. La realidad es que nosotros tenemos cuerpo y tenemos una parte espiritual, tenemos un ser interior y tenemos un ser exterior, y que ambos afectan a nuestra vida. Por eso debemos hacer una buena mayordomía de nuestro ser interior, de nuestra parte espiritual, y debemos hacer una buena mayordomía de nuestro ser exterior y de nuestra parte física. Si tú eres la persona que más ora del mundo, más lee la Biblia, congregas todos los días, pero no cuidas tu descanso, tu vida sedentaria, tu alimentación, te va a ir mal, físicamente te va a ir mal y vas a tener consecuencias graves. Señor, pero no paré de orar, ya, pero tampoco paraste de tragar. Era orar y tragar, y espiritualmente estás hecho un toro, pero físicamente ya eres un búfalo. Y ahora tienes colesterol y tienes diabetes, y te quitan la sal y te quitan el azúcar, y hay que cortarte un dedo, y hay que hacerte algo, y hay un trasplante. Hay que orar, pero hay que cuidar nuestro estado físico. Muchas veces, cuando tenemos a personas que nos dicen, mira, me siento muy agobiado, fatigado, cansado, desanimado, igual hay que hacer un análisis. Oye, mírate, igual te falta vitamina, igual te falta hierro, igual te falta algo que no es nada malo, simplemente te falta un suplemento, tienes una carencia, como quien le sube el azúcar o le baja el azúcar, le metes azúcar y vuelve a la vida. ¿Cuánta gente se ha desplomado aquí? Oren por él, no, denle una Coca-Cola. Porque como solo oren por él va a seguir así blanquito y pálido. Denle una Coca-Cola y de golpe vuelve a la vida. No es que la Coca-Cola tenga efectos espirituales, es que le bajó el azúcar o le subió. Tenemos una parte espiritual, pero tenemos una parte física y no lo podemos olvidar. No todo lo que nos cuentan lo tenemos que ver ya directamente con ojos espirituales. También tenemos que analizar que gente tiene un cuerpo y debemos hacer las correspondientes preguntas para ver qué está pasando.
Número 2, cuando alguien viene con supuesta depresión o un sentimiento de depresión a nosotros, debemos recordar que somos llamados a luchar con los que sufren. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una de las cosas que falta muchas veces en la iglesia es empatía. Que como yo no me estoy sintiendo igual, no es mi problema. Incluso a veces ridiculizamos a la persona. Cuando una persona te cuenta que está pasando un sentimiento terrible y te presenta la situación, tú no puedes decirle a la persona: pero por eso. No es la manera de tratar esas cosas. Cuando tu hijo se asusta con un bichito, tú no le dices: se lo explicas. Dices: sí, yo entiendo que tú tengas miedo, porque no sabes de la vida, no sabes que ese bicho no muerde, no sabes que ese bicho es muy pequeño. El otro día vinieron Julia, la hija de Wesley, y Bruna, y vino también una de las hijas de Andrea, y me dijeron: ha estado en mi casa, y hemos entrado en la piscina, pero habían bichos. Digo: ¿y qué pasó? Me daba miedo. Digo: ¿cómo eran de grande los bichos? Me dice: así. ¿Cómo eres de grande tú? Me dice: así. Digo: ¿tú crees que el bicho te va a hacer algo? ¿Tú crees que el bichito? Le dije: yo creo que el bichito tenía más miedo que de ti, que tú del bichito. Pero para esa niña hay un bichito que se mueve con unas patitas, pero ella no entiende que el bicho hace así y sale volando. Que yo ahora entienda que ese problema que el hermano está pasando es poca cosa, no significa que él lo entienda igual, porque no tiene la misma madurez, no tiene la misma experiencia, y yo no puedo en mi madurez espiritual ir diciéndole a la gente: eso no es para sufrir. También lo fue la primera vez para mí. Lo que pasa es que después de 4 o 5 años de experiencia ya no me ahogo ahí, pero la primera vez me ahogué. El primer conflicto en el matrimonio a todos nos parecía el divorcio. Y luego hay un conflicto y aprendemos que con diálogo, paciencia, reconciliación, el matrimonio no se está acabando. Pero el niño, a lo mejor, llega un niño a la casa, ve un conflicto entre los padres: ¡no os divorciéis! No, tranquilo, ¿cómo que no nos vamos a divorciar? Ya, pero yo os he visto discutir en la habitación. Ya, si nos vieras todos los días. Pero para el niño que no entiende de la vida, si un matrimonio discute, a lo mejor ya se va a acabar. Porque él no sabe que esas cosas pasan. Cuando una persona llega con un sufrimiento a nosotros, con una tristeza, con un sentimiento de depresión, yo no puedo simplemente decirle: no es nada. Porque para él sí es algo. Número 1, yo no siento lo que está sintiendo. Número 2, yo quizás soy más maduro o tengo más experiencia. Entonces yo lo que soy entonces es la persona adecuada para acompañarle, no para despreciarlo, no para burlarme, no para decirle que no es nada. Yo tengo el deber moral en Dios de ayudarle en ese momento, de llevar sus cargas. La iglesia a veces carece de mucha empatía a la hora de tratar con el dolor ajeno. Este mundo nos ha dicho que cada quien tiene sus problemas. Jesús nos dice que los problemas de mis hermanos son mis problemas. O decides vivir como Jesús o decides vivir como el mundo. Pero Jesús no dice que tus problemas son tuyos y nada de más. Jesús dice que los problemas de su iglesia es de su iglesia. No somos seres individuales, somos una familia en la fe. Y quiero recordar esta frase que a mí me impactó cuando la leí, de Curtis Thomas. Dice: mi experiencia con personas deprimidas es que cuando han sufrido largos periodos de depresión y empiezan a hablar de suicidio, será mejor que prestemos atención. Él cuenta en otro escrito más ampliamente que una vez llegó alguien que le dijo: estoy pensando en quitarme la vida, y se lo tomó como un poco a la ligera, como quiere llamar la atención. Y días después el joven apareció colgado en su habitación. Que yo piense que lo que está pasando no es para quitarse la vida no significa que lo que él esté sintiendo sea mentira. No todo el mundo quiere exagerar. No todo el mundo quiere llamar la atención. Hay gente que realmente se está planteando poner un punto y final a su vida. Y si alguien llega con eso, debemos tomarlo con la seriedad de vida y no a la ligera como:
hermano, eso es una tontería. No, es serio, es serio. Hay una vida que está en juego. Y yo no me puedo culpar, como dijimos antes, del resultado. Pero si lo traté de esa manera y pasó, probablemente yo me tenga que cuestionar si al menos hice algo por intentar llevar su corazón al Señor. La depresión es un tema serio para quien la pasa. Para el otro no, porque el otro está bien. Pero para el que la pasa es el peor momento de su vida. Y yo debo mirar a esa persona con ese corazón. Esa persona está pasando el peor momento de su vida y ha venido a buscar ayuda en mí. Yo estoy en un momento tranquilo, pero no se trata de mí, ahora se trata de mi hermano y de su situación difícil. Debemos llevar los unos las cargas de los otros. Ahora,